Si estás pensando en iniciar tu negocio, es importante que analices el modelo que vas a utilizar. Para ello vamos a platicar un poco acerca de este libro, el modelo de Canvas Business, cuyo autor es Alexander Osterwalder. Es un libro bastante interesante que nos muestra 9 elementos, 5 que son externos y 4 que son internos, que es importante ponerle mucha atención antes de iniciar a operar tu empresa. Así que sin más, iniciamos. Bien, en esta tabla podemos observar entonces los 9 elementos que integran el Model Canvas Business. Podemos ver que son 9 elementos en total, 5 elementos que conforman la parte externa y 4 elementos que conforman la parte interna. Los 5 elementos son, pues en primer lugar, el segmento de mercado. En segundo lugar, la propuesta de valor, que es el producto o servicio que usted le va a ofrecer. En tercer lugar, el canal de comunicación. En cuarto lugar, la relación con el cliente. Y en quinto lugar, pues el flujo de ingresos. Es decir, los mecanismos que usted va a establecer para obtener ingresos para su empresa. Y acá podemos observar los 4 elementos, desde actividades claves dentro de su empresa, recursos claves para su empresa, los socios claves y la estructura de costos. Con base a ello, pues nosotros tenemos un panorama completo de toda la empresa. Esto es igual como cuando vamos a construir una casa. Es necesario pues tener los planos de la construcción que vamos a realizar para optimizar, pues en este caso, cualquier espacio del terreno con que contemos. De igual forma, si vamos a iniciar una empresa, es importante tener la idea completa de todos los elementos que conlleva, en el cual debemos de tomar decisiones importantes antes de poder iniciar, para al final garantizar el logro de los objetivos, que pueden ser lucrar, que puede ser posicionar una marca o una institución determinada. Así que vamos a iniciar entonces a analizar cada uno de estos elementos. Bien, en primer lugar vamos a hablar del primer elemento que debemos de considerar antes de iniciar una empresa. Es decir, no podemos pensar en nada más antes de iniciar una empresa si no hablamos primero de este elemento, que es el segmento de mercado. Toda empresa inicia definiendo este segmento de mercado. Ahora, ¿eso qué significa? Bueno, significa definir el género de las personas a las que vamos a venderle el producto o servicio, la edad de las personas a las que vamos a venderle el producto o servicio, el nivel socioeconómico. Si van a ser personas de un nivel socioeconómico alto, que posiblemente le vamos a ofrecer un servicio o un producto con un precio alto, o puede ser que sea una persona a nivel socioeconómico medio o puede ser bajo. Entonces debemos de definir muy detalladamente las características de ese mercado, a quién le vamos a vender el producto. Si no tenemos claro eso, pues nos va a ser bien difícil definir los siguientes elementos. Así que debemos de detallar cómo y quiénes van a ser esas personas que nos van a comprar nuestro producto o servicio. Una vez que nosotros definimos este primer elemento, pues ya empezamos a definir la propuesta de valor, que en este caso estamos diciendo, bueno, existe una demanda, existe una necesidad de mercado, ya definimos quiénes son estos mercados, ahora vamos a definir qué le vamos a vender, qué producto o servicio le vamos a ofrecer a este mercado. Entonces empezamos a definir las características que ellos están dispuestos a pagar, las características que ellos están demandando, y ofrecemos una propuesta de valor por el cual ellos van a pagar un precio determinado. Pues con base a ello, pues podemos observar infinidad de negocios. Por ejemplo, si hablamos por ejemplo de un negocio familiar, por ejemplo McDonald's, los restaurantes McDonald's, en primer lugar, si estamos hablando de negocio de comida, ellos dijeron, bueno, vamos a llegar a un segmento familiar. ¿Quiénes son los segmentos de mercado? En este caso estamos hablando de que van a llegar papá, mamá y niños,
Por lo tanto, todos los elementos van a estar enfocados a este mercado. La propuesta de valor va a ser entonces comida rápida, que se va a diferenciar de otro tipo de restaurantes que no venden comida rápida. McDonald's dice, le vamos a ofrecer comida rápida a este mercado. Y en ese sentido definen pues una hamburguesa o definen la cajita feliz, que va dirigido pues a este segmento. Entonces definimos el mercado, definimos el producto. Después venimos y debemos determinar el canal, cómo nos vamos a comunicar con ese mercado. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa entonces que vamos a establecer los medios de comunicación, que vamos a empezar por las instalaciones. En primer lugar, ¿qué instalaciones vamos a tener dentro del restaurante? Vamos a tener juegos para los niños. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del restaurante Taco Bell, el segmento de mercado de Taco Bell son jóvenes. Por eso ustedes pueden observar que hay una música con un volumen bastante alto y hay una propuesta de valor, un producto enfocado pues a jóvenes. Dentro del canal de comunicación, sus instalaciones, pues ellos tienen, por ejemplo, juego de futillos, algún tipo de juego que va dirigido hacia ellos. Entonces acá es qué canal vamos a utilizar para llegar a este segmento de mercado. Las instalaciones, las redes sociales, es decir, qué mecanismo vamos a utilizar para hacer llegar el producto hacia este mercado. Y como cuarto elemento tenemos entonces pues la relación con el cliente. ¿Y eso qué significa? Significa cómo vamos a establecer fidelización de estos clientes hacia mi producto. En ese caso, pues entonces vamos a establecer, por ejemplo, una base de datos de quiénes son esos clientes. Vamos a conocer sus nombres, vamos a conocer sus correos, su teléfono y vamos a enviarle mucha información identificando aquellos clientes que son fieles. Podemos crear programas, por ejemplo, un plan, por ejemplo, una tarjeta de fidelización. A aquellos clientes que vienen frecuentemente podemos darle un precio especial. Entonces vamos dándole reconocimiento a ellos y esto es fundamental. Relación con el cliente o CRM significa que vamos a mantener una buena relación con ellos y para eso vamos a crear una tarjeta fundamental que permita darle ese reconocimiento. Y por último, como parte de los 5 elementos externos, está la fuente de ingresos. Y con ello, ¿qué vamos a lograr? Pues con ello vamos a lograr establecer los mecanismos de ingresos para la empresa. Si se van a establecer tarjetas de crédito, si se va a cobrar en efectivo, en cheque, qué sistema de cobro y cuál va a ser el mecanismo para obtener esta entrada de dinero hacia la empresa. Si va a haber un sistema en internet, por ejemplo, de pago, por ejemplo, todo eso se debe establecer acá y los controles necesarios que vamos a establecer de estos sistemas de ingresos. La reportería que vamos a obtener acá para tomar decisiones para la empresa, cuáles fueron los ingresos de cada mes, etcétera. Entonces podemos ver que en estos 5 elementos podemos resumir pues muchas decisiones fundamentales de mercado y que eso nos va a dar la garantía y éxito para nuestra empresa. Ahora vamos a hablar entonces de los 4 elementos internos que son fundamentales para darle soporte a estos elementos. Una vez que ya tenemos definido entonces los 5 elementos externos, pues vamos a establecer los 4 elementos internos y vamos a empezar definiendo las actividades claves. ¿Qué son las actividades claves? Pues son todas aquellas operaciones internas, logística, necesario para poder ofrecer este producto o servicio en forma fácil y rápida al consumidor final. En este caso, pues, ¿por qué son claves? Pues porque son difíciles de copiar. Se deben de estructurar, se debe establecer el tiempo necesario. Es decir, desde principio a fin, cuál va a ser el proceso para poder llevar el producto o servicio a nuestros clientes. Entonces debemos de definirlo, debemos de plasmarlo de manera formal, las políticas dentro de la empresa, los formatos que vamos a utilizar dentro de la empresa, es fundamental poder definirlos para garantizar el éxito. Posteriormente, definimos los recursos claves. ¿Y eso qué significa? Bueno, para poder toda esta maquinaria funcionar, es necesario recursos financieros, contamos con el capital necesario para poder dar inicio a este proyecto de inversión
Contamos con el recurso humano, la estructura organizacional, el equipo de trabajo, la producción si fuera necesario, los meseros, si fuera un restaurante, los meseros, la calidad de los meseros, la calidad de los cocineros, la calidad de las personas que van a estar en caja, que van a dar el trato preferencial hacia los clientes, la calidad, quién va a ser el jefe del restaurante, quién va a estar a cargo de resolver cualquier conflicto que se pueda dar en el día a día. Entonces, este recurso clave es fundamental porque se va a tomar decisiones en forma rápida en la medida que surjan necesidades o problemas dentro de la empresa. Entonces, eso debemos de definir los perfiles de esa persona, los procesos de contratación, los procesos de inducción, los procesos de capacitación, etc. Entonces, con base a ello, pues ya tenemos las actividades claves y los recursos claves. Posteriormente, definimos, pues, en este caso, los socios claves. ¿Quiénes son los socios claves dentro de esta empresa? En ese sentido, podemos definir los proveedores en primer lugar. ¿Cuáles van a ser esos proveedores que van a proveer, ya sea materia prima o los productos si estamos administrando u operando una empresa de comercialización, de compra y venta de productos? ¿Quiénes van a ser estos proveedores? Si los proveedores tienen deficiencias, eso se puede reflejar en toda la empresa. Por eso la búsqueda de proveedores es fundamental. ¿Quiénes van a ser estos proveedores? Son los socios claves dentro de la comercialización. Ellos nos pueden dar promociones de ciertos productos hacia nuestro mercado. Entonces, definir quiénes serán ellos es fundamental. No se debe hacer a la ligera. ¿Quiénes van a proveer? En el caso de un restaurante, ¿quién va a proveer, por ejemplo, de las materias primas? La fruta, por ejemplo, las carnes, por ejemplo, el pan. Es decir, cada uno de los insumos que vamos a utilizar, el gas, para poder operar el restaurante, por ejemplo, es necesario poder definirlo. Dentro de los socios claves también están, pues, los acreedores, aquellas empresas que podemos hacer alianzas estratégicas y que nos pueden ayudar a mejorar los resultados dentro de nuestra empresa o, en este caso, el restaurante. Y por último, definimos la estructura de costos. La estructura de costos es fundamental porque no podemos establecer promociones de venta, no podemos tomar decisiones mercadológicas si no sabemos nuestros costos y por lo tanto no conocemos nuestros márgenes de utilidad. Acá es fundamental poder definir nuestros estados financieros, nuestras ventas, nuestros costos, nuestros gastos y nuestra utilidad neta, así como la estructura del flujo de efectivo para poder cumplir con las obligaciones dentro de la empresa, poder cumplirle a los mismos proveedores, poder cumplirle a los socios claves y también a los recursos claves como son los empleados. Es decir, si nosotros establecemos una estructura de costos, podemos tomar mejores decisiones para la empresa. Conozco casos y tengo conocimiento, de acuerdo a mi experiencia, que muchas empresas operan y no le dan la importancia debida a los costos. Se toman decisiones en el día a día a puro, pues, adivinando o de acuerdo a puro olfato de negocio. Sin embargo, no tenemos definido nuestra estructura. Debemos establecer eso para conocer, en este caso, la utilidad de nuestra empresa que vamos a operar. Entonces, podemos observar 9 elementos importantes que nos establecen en este caso, pues, el modelo de negocio de, en este caso, Alexander Osterwalder. A través de ello, pues, podemos ver en este libro, pues, muchos elementos, podemos ver algunos ejemplos, podemos ver cómo podemos modelar nuestro negocio. Debería usted, antes de iniciar su empresa, definir cada uno de estos elementos y eso le va a servir para la toma de decisión. Usted va a llevar ventaja sobre cualquier competencia, va a llevar ventaja sobre cualquier restaurante. Definir cada uno de estos elementos le va a dar ventajas competitivas que su competencia no va a poder copiar. Bien, amigos, entonces ya lo sabes, si vas a iniciar tu empresa es importante definir estos 9 elementos que te ofrece el modelo Canvas Business de Alexander Osterwalder. Es importante para la toma de decisiones y poder garantizar así mejores resultados para tu empresa. Cualquier comentario puedes escribirlo acá abajo del video. Recuerda visitar nuestra página web www.yoempresa.org y alksconsultores.com. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.